Pequeños, ¿verdad? Para que llegando a casa puedan seguir platicando. Porque antier acabamos, o muchas familias acaban de celebrar, pues esta tradición que es mundialmente conocida, sobre todo en los países hispanos, que es la tradición del Día de Reyes. Es la tradición sin duda alguna favorita de todos los niños, ¿verdad? De aquellos que la celebran porque están esperando despertar y ver todo aquello que pidieron y disfrutarlo. Y bueno, ellos son felices ese día. Los Reyes Magos no la disfrutan tanto porque acaban en bancarrota y cada vez más porque los niños modernos además no piden lo que pedían los niños hace algunos años, ¿verdad? A ti y a mí nos tocó pedir balones, nos tocó pedir muñecos, muñecas. Lo más caro que pedí una niña era la Barbie divorciada, ¿no? Porque viene con la casa de Ken, el coche de Ken, la cuenta de Ken, todas las cosas de Ken. Pero salvo esos casos, no era tan costosa esta tradición. Y hoy en día, pues ves las cartas de los niños y quieren iPhones, quieren iPad. Entonces los reyes la leen y dicen iPhone, iPad, ay hijo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Xbox, PlayStation 37, que hace lo mismo que el 2, pero bueno, todas estas cosas y los reyes pues que no entienden mucho de los tiempos modernos se medio sacan de onda porque ellos en su tiempo pedían trompos, yoyos y valeros, ¿cierto o falso? ¿Verdad? Pero muchas veces pues celebramos y partimos la rosca, que por cierto, como lo vimos en mensajes anteriores, no es del diablo, es de la panadería, dicho sea de paso, para que te la comas con confianza. Nos olvidamos de la historia original y hay algunos detalles que muchas veces pasamos por alto, bien interesantes. Y hoy quiero compartirte la verdadera historia de quiénes fueron estos hombres que ni eran reyes, ni eran magos, ni eran tres, ni andaban en camellos, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La versión mexicana es Malhechor, Garraspar y te va a saltar. Te toma la foto con ellos mientras te bajaron del teléfono, ¿verdad? Y que a lo mejor nos enfocamos tanto en la tradición que perdemos de vista el verdadero origen, por así decirlo, bíblico de esta tradición, y que tiene una enseñanza interesantísima. Podríamos de aquí aprender mucho. Casi siempre cuando estudiamos de ello nos enfocamos en que llegaron con Jesús, que le trajeron presentes, el significado de los presentes, pero hoy quiero darle otro enfoque y he titulado este mensaje Herodes versus los Reyes Magos, 3 puntos suspensivos, ¿de qué lado estás? Porque quiero que veamos cómo ambos reciben la misma noticia, cómo reaccionó cada quien ante esta noticia, y vamos a ver que tiene más que enseñarnos de lo que imaginamos, y vamos a extraer de aquí una aplicación personal que sin duda alguna, si la recibimos con un corazón abierto, nos va a edificar. Mateo capítulo 2 dice en el versículo 1 que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días ¿de quién? Del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, de la palabra hebrea en este caso, magú, que se traduce como mago, pero que realmente pues no tiene un significado exacto porque se refería más bien como a alguna tribu, un grupo de personas. No eran magos en el sentido que entendemos hoy la palabra, y ahorita más adelante te voy a explicar un poquito de ellos. Te voy a aburrir algunos minutos, pero es importante que lo entendamos para que el mensaje tenga mucho más sentido y la enseñanza que ellos nos dejan pueda llegar con más peso a nuestro corazón. Pero seguimos leyendo. Dice el versículo 2 que ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella, ellos eran expertos en astronomía, dice, hemos visto en el oriente, venían de oriente, y venimos ¿a qué vinieron? A adorarle. Los tres conocidos histórico y coloquialmente Reyes Magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos, cuando se enteran del nacimiento del Mesías, vinieron a adorarle. Ahora, antes de irnos de lleno a su actitud, entendamos un poco de quiénes eran ellos, porque así entonces la forma en la que reaccionaron va a tener
un mayor impacto en nuestras vidas. Si yo te digo, había un cristiano adorando a Dios, dices, es normal que un cristiano adora a Dios, pero cuando te cuentan de un ateo que se rindió a Dios, que le adora, que le sirve, entonces tú dices, a ver, quiero conocer un poco acerca de su historia. Entonces, no estamos hablando de cristianos, no estamos hablando de judíos, estamos hablando de personas que no tenían que ver con el cristianismo, que todavía no existía, personas que no tenían que ver con el judaísmo, que vienen de Oriente, donde generalmente había en ese tiempo pues civilizaciones totalmente paganas que adoraban otros ídolos, que nada tenían que ver con el Dios verdadero, por lo que es impactante que ellos vengan voluntariamente a buscar al rey de los judíos y que además llega a la Biblia. No venimos por curiosidad a ver si es cierto que es el rey o lo queremos matar, no, o le queremos pedir algo, sino que vinieron a adorarle. ¿Quiénes eran exactamente estos hombres? La raíz de la palabra mago, como ya te lo mencioné, aunque aparece en el Nuevo Testamento como tal, realmente es una raíz hebrea y es el término con el que varias veces el Antiguo Testamento describía a personas que llegaban a practicar el ocultismo, es decir, relacionados con hechicería, la magia, la adivinación. De ahí desciende Walter Mercado, para que te des una idea, ¿verdad? Pero hay veces, esto es importante que lo sepamos, que la misma palabra se traduce como sabios y no como magos, porque no necesariamente todos los magos practicaban cosas relacionadas con el ocultismo. Estos hombres eran más bien personas llenas de sabiduría, de conocimiento, muchas veces científico debido a sus estudios, y eran expertos en astronomía. Originalmente eran una tribu de Media que ejercía la función sacerdotal en Persa. En Persia ellos como sacerdotes ofrecían sacrificios de sangre como el pueblo judío. Estos hombres eran monoteístas, creían en un Dios, pero no era el Dios de la Biblia. Estos hombres, además, es bien importante que sepamos, tenían mucha influencia sobre los reyes de Persia. De ahí que quizás se les llamaron reyes a estos hombres, también conocidos como magos, porque aunque no eran reyes, su apariencia era de reyes, ahorita te cuento por qué, y tenían mucha influencia sobre los reyes, eran sus consejeros. Por ejemplo, para que te des una idea, cuando se presenta Daniel delante de Nabucodonosor en Babilonia, desde ahí estaban presentes, y cuando fue presentado, la Biblia dice que era 10 veces mejor que todos los magos y astrónomos que había en su reino. Es la misma palabra que se traduce aquí como magos. Ya estaban presentes en la corte real. Recuerda que cuando un día el rey cena pozole y tiene pesadillas y no había quien se lo interpretara, él manda llamar a Daniel, pero también estaban presentes otra vez los magos. La Biblia dice que no había mago, ni astrónomo, ni encantador, ni nadie que pudiera interpretarle el sueño a Nabucodonosor. Ellos estaban presentes en la corte real, y en Persia los nuevos reyes tenían que tener la aprobación de estos famosos, entre comillas, magos. Era gente con mucha influencia, era gente bien posicionada, era gente por lo tanto con un poder adquisitivo importante, y su apariencia era muy ostentosa. Andaban con capas largas, con estos sombreros enconados que tú has visto mirando hacia arriba, semejantes a las coronas de los reyes. Andaban no en camellos, sino se cree que andaban en caravanas que probablemente los ejércitos de Persia los acompañaban. Era una presencia muy imponente, y de ahí es probable, ¿verdad?, que con el paso del tiempo en la historia la tradición los terminó llamando reyes cuando realmente no lo eran. Eran personas que se interesaban mucho en la astronomía, que algunos también participaban en la astrología, que son cosas distintas, ¿verdad?, y que provenían de algún país como Persia, Arabia o Babilonia. En esos lugares, recordemos, aquellos que han leído más que Juan 3:16 y que alguna vez han visto en el Antiguo Testamento el cautiverio del pueblo de Israel en diferentes momentos de su historia, que habitaron judíos que fueron, como lo acabo de mencionar, llevados como esclavos. Y aquí viene un punto bien importante que no es el punto principal de la enseñanza de esta tarde, pero vale la pena que hagamos unos minutos un paréntesis. Estos sabios de Oriente, traducidos en el Nuevo Testamento como magos, conocían de las escrituras porque de alguna forma tiempo atrás se enteraron. La pregunta es,
¿qué escrituras? Lo vamos a ver más adelante. La Biblia profetizaba el nacimiento del Mesías y particularmente en Números 24:17 hablaba de una estrella que saldría de la casa de Jacob. ¿Por qué conocían las escrituras? Porque el pueblo judío que fue llevado como esclavo a estos imperios de la antigüedad, seguramente creen muchos teólogos, compartieron sus creencias, compartieron las profecías, y estas profecías llegaron a oídos de estos hombres estudiosos que se interesaron, que las estudiaron, y que 600 años después del cautiverio en el cual estuvo Daniel en Babilonia y con el rey de Persia, con Darío, etcétera, llegan ahora a estos que eran sus descendientes. Yo en lo personal no me inclino tanto a creer que era la influencia del pueblo judío como tal, porque el pueblo judío fue llevado como esclavo. Ellos fueron invadidos, y si nosotros entendemos que los magos o los sabios eran personas más cercanas al palacio real, poco tienen que relacionarse con el pueblo y menos con el pueblo esclavo. ¿Sí me explico o no? Entonces no tiene mucho sentido creer que un pueblo, y que además es el pueblo esclavo, ni siquiera el pueblo que ellos gobiernan, sino un pueblo que fue llevado esclavo, pues pudiera tener cierto efecto en ellos. Algunos creen, y estoy mucho más de acuerdo con ellos, que particularmente fue un hombre el que tuvo influencia sobre ellos, y su nombre es Daniel. ¿Cómo lo sabemos? Porque Daniel sí fue alguien que se relacionó directamente con ellos, y recuerda que desde Nabucodonosor, Darío y los reyes que lo sucedieron, Daniel siempre estuvo bien posicionado. Digamos que Daniel era jefe de ellos. Sabiendo que Daniel era un hombre de convicciones, que prefirió orar a Dios antes que negar su fe, aunque le costara la vida, muchos concluyen que sin duda alguna Daniel compartió de sus creencias, y dentro de esto estaban las profecías que hablaban del Mesías, de la estrella de Oriente, de cómo la verían, de dónde vendría, etcétera, etcétera, y que estas profecías fueron transmitidas generación a generación. Y esto es impactante porque estamos hablando, aunque fuera el pueblo de Israel o Daniel, como sea, de cómo un mensaje impartido 600 años atrás tiene impacto décadas después, 600 años después, en otra generación que venía de la misma tribu. Y eso a mí me deja, aunque no es el tema de hoy, me deja un gran mensaje acerca de cuán cierto es que la semilla sembrada jamás vuelve vacía. Y que cuando tú estás hablando con alguien acerca de Dios, cuando tú oras por alguien, cuando tú enseñas la palabra a alguien, cuando tú llevas a Cristo a alguien, tú no sabes hacia cuántas generaciones va a trascender. Y que a lo mejor tú hasta el día de hoy estás un poco desanimado porque escuchaste el año pasado una y otra vez, creo que casi cada domingo te lo dije, en la nueva serie de Dunamis, una iglesia con poder, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y te he animado, retado, invitado, por las buenas, por las malas, ya no falta sobornarte, predícale a alguien, te regalo rosca, ¿verdad? Que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra, y te he animado, ora por los demás, predícale a los demás. Ves a alguien desanimado, deprimido, hundido en el vicio, familias destruidas, eres un instrumento para que Dios bendiga sus vidas. No estás ahí por casualidad. Y a lo mejor estás un poco desanimado porque le compartiste a 100, pero solamente uno te lo tomó bien. Tú no sabes el impacto que puede causar en las siguientes generaciones solamente esa persona. Cuando tú alcanzas una persona, no es una persona, es la familia de esa persona, el entorno de esa familia, los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de sus hijos, y sus amistades y su entorno. Podemos estar hablando que cientos de años después alguien será impactado, si tuviéramos vida, por lo que un día tú hiciste. Digan conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Y eso tendría que motivarnos más a hacer lo que en teoría somos: luz del mundo, sal de la tierra, embajadores en nombre de Cristo. Qué impresionante que por la chamba del pueblo judío, o particularmente de Daniel, 600 años atrás, estos hombres transmitieron el conocimiento a las siguientes y a las siguientes y a las siguientes generaciones. Y tenemos de Daniel al nacimiento de Jesús 600 años aproximadamente, y tienes un grupo de hombres que no eran 13, cree que eran mucho más, que fueron tan impactados que sin ser judíos, al enterarse del nacimiento del rey de los judíos, dijeron: queremos conocerle y queremos adorarle.
hay mucha gente que tú te vas a encontrar en el cielo, que a lo mejor ni conociste aquí en la tierra, que te va a decir gracias por tu influencia sobre mi vida. Yo ni te conozco, como dice el meme, ¿no? Ni sé quién eres. No, nunca me conociste. Tú algún día le compartiste al abuelo de mi abuelo, 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 y comenzaste con una semilla, un árbol que creció a las siguientes generaciones. Tú no tienes idea cuántas generaciones te estás impactando cuando tú alcanzas una persona. Por eso vuelvo a insistir, no estamos en este mundo de paz. Ojalá que escuches el mensaje de la semana pasada, donde te dije, tenemos que buscar ser de bendición también a los demás. Ves una persona deprimida, no le digas ánimo, échale ganas, compártele de Cristo. Ves una familia destruida, ve y da consejo. Ves a alguien enfermo, ve y ora por él. Ves un joven en las drogas, ve y ayúdale. Tú eres instrumento, no estás ahí por casualidad. No es de que Dios por coincidencia te puso. La Biblia dice en Hebreos que Él delimitó los tiempos de nuestra habitación y nos prefijó los tiempos. Estás donde tienes que estar en el tiempo que tienes que estar por una razón específica. No es nada casualidad. ¿Te imaginas a José, por ejemplo, cuando estuvo en la cárcel con el copero y el panadero de Faraón? Que los hubiera ignorado porque eso no fue para lo que nació. ¿Y qué hizo? Fue de bendición para esas personas. Y paradójicamente ellos terminan siendo de bendición para él, recomendándole el copero años más tarde con el faraón. Pero él entendió que ahí estaba por un propósito y ahí dio lo mejor de sí. ¿Qué hacemos muchas veces? Nos saboteamos a nosotros mismos. No es el trabajo para el que yo me preparé tantos años. A lo mejor no, pero a lo mejor ahí Dios te quiere 6 meses para alcanzar a alguien. Yo esperaba sanar a través de la oración y no acabar aquí en el hospital. ¿Y qué tal que Dios te llevó al hospital? No para tu sanidad, sino para que tú oraras por alguien más que iba a sanar, para que le compartieras la palabra a la familia de alguien que no sanó y que murió. Nada, querida familia, en el reino de los cielos sucede por casualidad. Dios lo sabe y lo planea absolutamente todo. Yo no imagino a alguien que de repente está pasando un día malo y que ora a Dios y que Dios dice, no, pues que ni sabía lo que estabas pasando. No, discúlpame, ahorita te ayudo. Todo y todos los que conocemos ahí están por una razón. Pídele cada día, Dios, úsame. Y cuando detectes una necesidad, ¿quién mejor que tú, que eres embajador en nombre de Cristo, para ayudarle a esa persona con ese tema que está padeciendo? Para dar un mensaje de ánimo, de esperanza, quizá para endurecer un corazón, para quebrantar un corazón endurecido, para ayudar a una familia, una persona que lo necesita. Nunca menosprecies la semilla que tú puedes sembrar, porque quizá lo que tú siembras hoy va a perdurar 600 años adelante. Digo, no creo que lleguemos tanto, pero lo que hoy tú estás haciendo va a impactar a sus siguientes generaciones. Ahora, no es esta la enseñanza principal, pero no quería dejar de mencionarlo. Ellos conocían de las Escrituras y cuando se dan cuenta del cumplimiento, al ver la estrella, pues van a buscar al Mesías para adorarle. Entonces, recapitulando, no eran reyes ni eran magos, no se juntaban con Walter Mercado a comer rosca en enero, no eran 3, se cree que era un grupo mucho más grande, no eran Malhechor Gaspar y te va a transar, ni Melchor Gaspar, nada de esto, ¿verdad? Estos sabios o astrónomos, y sabemos que eran astrónomos porque con estrellas se pudieron guiar, se enteran del nacimiento del Mesías y van a adorarle. Ahora, quiero ahora sí hablar un poco de su actitud. Ellos toman sus cosas, emprenden una caravana y recorren una larga distancia para conocer al Mesías. Entendamos que en esos tiempos que no había vuelos, que no había trenes, que no había autos, los caminos eran mucho más rudimentarios que los actuales. Llegar a un lugar era mucho más tardado y durante cada día de trayecto tenías que pagar tus gastos, alimentos, peaje y la de la caravana que iba contigo. ¿Qué quiero decir con esto? Casi siempre nos enfocamos en los regalos que ellos llevaron, pero no vemos todo el esfuerzo previo a que ellos fueron a dejarlos a los regalos. Y esto es impactante porque, como te dije hace rato, y por eso tenía que aburrirte un poco con su historia, ellos no eran judíos. Un judío, bueno, se entiende, ¿no? El rey de los judíos, a ver dónde está. Ellos no practicaban el judaísmo.
pudieron haberse hecho patos y decir, mira, las profecías que algún día nos contó el abuelo ya se cumplieron. Y si es el Dios verdadero, pues gloria a Dios, y qué bueno que vino su Mesías, y que dicen que nos viene a salvar, pues que nos salve. Y quedarse en su camita arropados, ¿verdad? Ahí echados, como ustedes lo hicieron el domingo pasado, y el antepasado, y el anteantepasado. ¿Cuántos dicen amén? Recibo esa palabra. Confieso, soy un holgazán. Entre risa y risa que hay una verdad impactante. Nosotros, siendo el pueblo de Dios que ya le conoce y le agradece, a veces buscamos pretextos para justificar nuestra apatía, para no buscarle, para no adorarle, para no servirle. Mientras que ellos, sin conocerle bien y solamente con cierta noción de lo que iba a ocurrir, emprenden un gran esfuerzo para conocerle. Mientras hay cristianos que buscan cualquier pretexto para no congregarse, que la pandemia, que mil pretextos toda la vida, para no buscar a Dios, para no discipularse, para no orar, para no ser de bendición, para no predicarle a nadie, que no tengo tiempo, que tengo mucho trabajo, que esto es para no sé qué. Estos hombres que no lo conocían se esforzaron. Y no estoy predicando que nos tenemos que esforzar por ganar algo, es al revés. Todo es por gracia. Pero la verdadera gracia no produce apatía, sino rendición. Porque produce una gratitud tan grande en nuestro corazón, que entonces naturalmente, no con el afán de ganar algo, sino agradecidos por todo lo que nos regalaron, deberíamos de buscar más del Señor. Es lo que estos hombres hicieron. Toman presentes que eran costosos en esa época, emprenden un largo camino y recorren un largo camino, esforzándose, dedicando parte de su tiempo, de su agenda, que era importante, porque ya te dije quiénes eran estos hombres, y van a buscar al Mesías para adorarle. La actitud de estos hombres, que no sé cuántos hayan sido, es digna de imitarse, porque además no vinieron al Mesías para pedir algo. Era el Salvador, y otros pudieran imaginar, bueno, quizá porque el imperio romano los oprimía y dijeron, vamos a aliarnos con él para derrocar a Roma. Pero no le fueron a pedir nada, le fueron a adorar. Mientras que actualmente el pueblo de Dios solo le busca para pedir, pero no le adora. Dile al de al lado, tómala. Entonces es increíble esto. Y a mí me deja una gran lección. Escúchame. Es imposible creer la obra completa de salvación de Jesús y permanecer apático. Aquel que permanece apático es porque no la ha creído o porque la olvidó. Pero cuando tú recuerdas el evangelio, y este es el problema de tanto humanismo que se predica hoy en las iglesias. Y aclaro, no estoy diciendo que están mal los mensajes. Hay mucha gente deprimida, desanimada, con el estima hasta los suelos, y qué bueno que les levanten el ánimo. Prefiero gente hablando cosas positivas que gente maldiciendo. Pero que nos confundamos y que creamos que eso es relacionarnos con Dios es totalmente distinto. Y ahí entra mi conflicto. Porque la gente entonces ya no viene a la palabra. Entonces, por ejemplo, yo fui antier al cine, vi una película muy buena que les voy a recomendar. Estoy pensando si no hay ninguna escena así que el pastor me recomendó esto y que me vayan a maldecir o algo por el estilo. Creo que no. Se llama Un vecino gruñón. ¿Cuántos ya la vieron? Levanten la mano. Con Tom Hanks y una actriz mexicana que no recuerdo su nombre, pero como decimos, se la rifó, ¿verdad? Y es una película que es muy chistosa, pero que además te deja un mensaje, que te deja pensando. Entonces mi familia y yo salimos del cine diciendo, oye, qué buen mensaje nos dejó, pero tampoco nos confundimos y decimos, oye, ya no hay que leer la Biblia porque mira, el mensaje que nos dejó está buenísimo. Y el domingo, ¿para qué voy si ya me congregué el viernes en Cinépolis? ¿Verdad? ¿Me explico? Entonces qué bueno que vayan a lugares donde hay mensajes que motiven y la gente que le levanten el ánimo, y hay mucha gente que está muy mal y que toda la vida la pisotearon, y gloria a Dios, pero que pensamos que eso es buscar a Dios. Ahí es donde viene el problema, porque empezamos a hablar de nosotros y se nos olvida la esencia del evangelio, que es la realidad, que nosotros estábamos perdidos totalmente, sin Dios, depravados, condenados a una muerte eterna. Y que si tenemos vida es por la gracia de Dios y la paciencia de Dios y el amor de Dios, que fue tan grande, Juan 3:16,
que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, a pagar en nuestro lugar una de las torturas más grandes conocidas en la historia de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú en verdad crees estas palabras, dices: Dios, estaba perdido, no había forma de salvarte, de salvarme. Tú me salvaste, me diste tu perdón, has sido paciente, bueno, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia. Seamos honestos, ¿sí o no ha sido Dios paciente con nosotros? Si tú hubieras sido Dios, ya no existiría nadie aquí en este lugar. Yo digo: Dios, gracias que eres tú y no yo, porque si yo fuera mi propio Dios, Jesse hace muchos años que me lo habría chamuscado al infeliz. Que ha dicho: ese desgraciado hay que se termine, y mandamos a otro y a otro y a otro y a otro, y a todos los hubiera despachado. Pero Él ha sido lento para la ira, grande en misericordia, y nos dio a su Hijo Jesús, y su perdón y su amistad no solamente nos libró de la condenación eterna, además nos regala vida eterna, no como esclavos o desconocidos, sino como hijos. No solo como hijos, sino como herederos. ¿Qué más quieres? ¿Quieres seguirle sumando esta lista? Libre de la condenación, vida eterna, como hijos, herederos, coherederos, y además en esta vida nos da su amistad, su presencia, su espíritu, su poder, dones, talentos, un propósito, una familia, una razón de vivir. ¿Qué más podemos añadir? Dios ha sido bueno todo el tiempo, y cuando alguien en verdad lo cree, entonces se cumple 1 de Juan 4:19, que dice: nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es imposible permanecer indiferente ante un amor tan grande. Entonces hay dos extremos en el cristianismo actual: el legalismo, mi esfuerzo por conocer a Dios. No. Pero a veces nos olvidamos que tanta gracia no debería de producir apatía, sino mayor rendición. Que todo sea por gracia no me justifica para ser apático con Dios. Como no me tengo que esforzar porque Él hizo todo, pues no hago nada. No, al revés. Debería de estar tan agradecido por todo lo que hizo, que en mi corazón, como estos hombres, de forma voluntaria, tendría que nacer un anhelo de conocerle más, de amarle más, de servirle más, de honrarle más, de decir: Dios, ha sido tan bueno conmigo, ha sido tan paciente conmigo, que buscarte, conocerte, pasar tiempo contigo no es una carga, una imposición, es el más grande de los privilegios que yo puedo tener en mi vida. Y es la razón por la que estos hombres buscaron al Mesías. Nadie los mandó, nadie los ordenó, nadie les obligó. Fueron de forma voluntaria, y además no fueron a pedir, sino a conocerle, a adorarle y a llevarle presentes, porque creyeron en la obra de salvación que vendría a traer. Cuando tú crees en el amor de Cristo Jesús, la actitud natural, y tendríamos que volver a meditar en lo que Él hizo para confrontar la apatía de nuestro corazón, es buscarle para conocerle, es adorarle y es honrarle. No tendría que ser algo que hiciéramos por imposición. Ay, qué flojera ir a la iglesia, leer la Biblia, orar, pero pues ya ni modo. Tendría que ser el mayor de nuestros privilegios. Por ejemplo, ¿cuántos alguna vez han estado enamorados? Levanten la mano, y más le vale a los casados que la levanten, o van a ayunar 3 semanas. Cuando estabas, o ahora que estás enamorado o enamorada, pasar tiempo con esa persona, conocer a esa persona, servirle a esa persona, bendecir a esa persona, ¿era una carga o era un privilegio? Porque esto vinieron estos hombres, a conocerle, número uno. Entonces, ¿qué hacías tú? Buscabas todo el tiempo posible estar en comunicación con la amada, ¿cierto o falso? Con el amado. Y querías pasar tiempo, y a qué hora nos vemos, y a dónde vamos. Y si los papás de la novia eran medio estrictos y no te dejaban más que estar sentado en la sala de su casa, podías estar sentado en la sala de su casa todo el día, soportando a los hermanos, al perro y al gato. No me refiero a los hermanos, son otras cosas igual de extrañas, ¿verdad? Con tal de estar con ella. Querías conocerle, querías servirle, iban a cenar, y tú sacabas la cartera y no había límite. Para ti era un privilegio, aunque implicaba dinero. O a poco llegaba la cuenta y le decías: mira todo lo que te tragaste. No, eso lo haces ya de casado, ¿no? Pero cuando eran novios era: no vas a pedir postre. No, ¿cómo de que no? Doble postre a la señorita, joven.
¿O no? No era un pesar, porque estabas enamorado. Porque quizá correspondías al amor que recibías, aún siendo un amor imperfecto, a veces infiel, a veces egoísta. Aún así tú querías estar con la persona, honrar a la persona, servir a la persona. Tenías detalles para con la persona. ¿A qué hora nos vemos? Y no me contesta. Y ahora ya casado te manda mensaje. ¿Qué quieres? ¿Verdad? Pero cuando una persona está enamorada, la actitud es distinta y es natural. Y es un privilegio, no es una carga. Ahora yo me pregunto, si reaccionamos así ante un amor imperfecto, ¿cómo justificar la apatía ante un amor perfecto como el de Dios? Es porque no lo hemos entendido, porque no lo hemos creído, porque lo hemos olvidado. Pero cuando recordamos el perfecto amor de Dios, ese amor que permanece fiel aun cuando somos infieles, ese amor incondicional, ese amor que no dependió de nosotros, que nos amó antes que le amáramos, que nos amó no condicionando que de ahí en adelante no falláramos, sino que nos amó aún sabiendo que de ahí en adelante le seguiríamos fallando. Como Jesús a los 12, esta noche todos me van a negar, ninguno, todos lo van a hacer, y aún así voy a dar mi vida por ustedes en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque los amo. Me pregunto yo, ¿no sería la actitud normal, natural de un ser que tiene un poco de corazón venir como estos hombres y decir, ¿dónde está el Mesías? No porque le quiero pedir, no porque me obligaron, sino porque es tan bueno, tan grande, porque es tan inigualable, que le quiero conocer, que le quiero buscar, que le quiero amar, que le quiero servir, que le quiero dar toda mi vida. Aquí estoy el resto de mis días. ¿Por qué? No por ganarme nada, sino porque estoy agradecido, porque no hay nadie como nuestro Dios. Porque no hay nada ni nadie que se iguale a Él. Cuando alguien entiende la obra de la cruz del Calvario, cuando alguien lo cree y lo lleva a su corazón y no al intelecto, es imposible permanecer apático. En cambio, mucha gente vive justificando su apatía. No voy a la iglesia porque son hipócritas. Ignoro la Biblia porque no la entiendo. Ignoro porque Él sabe lo que hay en mi corazón. Y con todo respeto, no has entendido nada. No me esfuerzo porque es por gracia. Tú no sabes nada de la gracia. Eres un legalista de closet. El que entiende la gracia está tan profundamente agradecido con Dios que no buscando obtener algo, no buscando ganarse algo, no creyendo ser merecedor de algo, sino simplemente tan agradecido por todo lo que ya recibió. Dice Dios, ¿cómo no he de amar, de buscar, de servir, de dar mi vida a alguien tan bueno y tan grande como tú? Al único que es digno. Pregunta: ya vimos a lo que ellos vinieron con el Mesías. ¿A qué venimos tú y yo? A buscar al Mesías. Hay personas que no están interesadas en conocerle. Hay personas que no quieren adorarle. A lo mejor le cantan el domingo 20 minutos y de lunes a sábado puro Bad Bunny. Se la saben de memoria. Digo, eso no tiene mucho mérito porque todas son iguales y solo balbucea, ¿verdad? Es con que sepas decir, está bien buena, ya con eso te aprendiste todo su repertorio. ¿O no? Hay gente que ni los 20 minutos del domingo. Todavía estamos a tiempo. Apenas está la alabanza. Mira, apenas está la alabanza. O sea, como si fuera para entretener a los demás en lo que tú llegas. Está aquí, van bien atentos. A ver, sigan, no, sigan. No ha llegado la familia. Ya llegaron, ahora sí ya terminen, que empiece el mensaje. No. Deberíamos de buscar adorarle todo el tiempo. No tendríamos que enseñar de esto. Tendría que ser la actitud natural. Le llevaron presentes y ni lo conocían, ni practicaban su religión. Y hoy en el cristianismo, gente que afirma estar agradecida con Dios busca pretextos para ser macana. Cuando al revés deberíamos decirle, Señor, no me alcanza la vida entera para agradecerte todo lo que me has dado. Y de la forma que pueda ser cómplice que otros conozcan al Dios que yo conocí, aquí estoy. Y buscaremos más pretextos para rendirnos más a Él. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay dos cosas, una que hablaremos de Herodes y otra de la actualidad. Y en la actualidad la realidad es que vivimos una teología humanista donde se enfocan tanto en tú, como ya lo vimos hace rato, que ha dañado de muchísimas formas a la iglesia. Y una de ellas es
que nos ha vuelto egoístas. Porque venimos a Dios buscando nuestros asuntos a través de Dios. Porque es lo que nos enseñan. Tú, tus sueños, tus metas, tus logros, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparentemente suena noble, pero a largo plazo solamente va a tener frustración. Porque o ellos tienen la razón, o Jesús tiene la razón. Porque hasta donde yo recuerdo, Jesús nos enseñó que era más bienaventurado dar que recibir. Entonces, esta gente a largo plazo, si no alcanza nada de lo que quería, va a terminar frustrada por no haberlo alcanzado, porque fue de lo que les predicaron, que eso les iba a dar felicidad. Tus sueños, tus metas, tus logros, tus bienes, tu avaricia. Y si no lo logran, están frustrados. O peor aún, algunos lo logran, pero se dan cuenta que no los llena. Porque hay una realidad, que nada te va a hacer más feliz que ser un instrumento de bendición a los demás. Mientras la iglesia siga siendo egoísta y los mensajes se sigan tratando del yo, la iglesia seguirá siendo mediocre, amargada. La iglesia seguirá sin felicidad, la iglesia seguirá en depresión, la iglesia seguirá con una apariencia de que todo está bien, pero con una profunda frustración, porque la verdadera satisfacción la vas a encontrar cuando tú descubres la capacidad que Dios te ha dado para hacer de bendición al mundo que te rodea. Nada se compara cuando tú eres de bendición para alguien más. Puedes tener lo que tú quieras, pero Jesús dijo: toda el agua que puedas beber de este mundo, tarde o temprano te va a provocar sed otra vez. Te guste o no te guste, no lo puedes debatir, porque no solo es bíblico sino científico. Salomón lo afirmó hace muchos años, antes que el campo de la neurociencia lo descubriera. Nunca se sacia, Eclesiastés 1:8, el ojo de ver ni el oído de oír. Todo lo que tienes se va a pasar, pero la satisfacción, la sensación de haber ayudado a una persona a salir del suicidio, por ejemplo, de ver una familia que fue restaurada por tu consejo y por tu oración por ellos, de ver a toda una descendencia que tiene vida eterna porque tú tuviste valor de predicarles, no se compara con nada. Cuando tú empiezas a dedicar parte de tu tiempo para decirle: Señor, ¿cómo puedo ser útil para bendecir la vida de otros?, encuentras quizá el mayor propósito de tu vida. Mientras la iglesia siga siendo egoísta, la iglesia seguirá siendo infeliz. Y querida familia, fue el problema de Herodes. ¿Qué hizo Herodes? Capítulo 2 de Mateo, versículo 3. Sabemos que mandó matar al Mesías, pero ¿por qué? Dice el versículo 3 que oyendo esto el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Le citan del Antiguo Testamento. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén les dijo: vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren háganmelo saber para que yo también vaya y le... Eso fue lo que dijo. Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Conoces la historia? Versículos después. Mandó matar todos los niños de la región para tratar de acabar con el Mesías. Pero antes de mandarlos matar, él dijo: díganme dónde está para que vaya y le adore. Lo cual a mí me enseña, y aquí se nos acabó el momento de reír, que yo puedo decir muchas cosas a los demás acerca de mi intención para con Dios, pero hay algo que pesa más que mis palabras: son mis hechos, que revelan mis verdaderas motivaciones. Y de nada sirve decir: quiero buscar a Dios para adorarle, si en lo secreto estoy conspirando para eliminarle de mi vida, que es lo que hizo Herodes. Predicar que lo quería adorar, mandándole matar. Entonces de nada sirve que yo públicamente diga: quiero conocerle y sí, honrarle, etcétera, si en lo secreto de mi corazón estoy conspirando día a día para eliminarlo más y más y no tenerlo presente. A lo mejor muchos dicen: yo quiero adorar a Dios, pero hoy tienes que pararte frente al espejo y ser honesto y reconocer que en tu corazón tú no has buscado a Dios para adorarle, que es lo que dices de forma religiosa para sentirte bien, pero que realmente has hecho una conspiración en tu propia vida para eliminarlo de tu vida.
Y no te lo digo así de fuerte para que digas, bueno, ¿a qué hora nos matamos todos? Sino para que nos confrontemos con la realidad y salgamos de ella, porque es mejor un golpe que nos haga recapacitar que vivir toda la vida engañados. ¿Y sabes por qué Herodes actuó así? Por egoísmo. Porque él resulta, estudiando un poco de su vida en la historia secular, este Herodes, porque hubo varios brothers que se llamaban igual, no eran muy creativos con los nombres. Papá Herodes, abuelo Herodes, hijo Herodes, todos eran Herodes. Y ve la historia y dice, ¿cuántos años reinó Herodes? Bueno, este cuate era Herodes el Grande, y él consiguió por medio de Antonio y Octaviano que el Senado romano lo nombrara, escucha esto, rey de Judea. ¿Y quién le anunciaron que había nacido? El rey de los judíos. Entonces, ¿cómo que el rey de los judíos? Si yo soy el rey. Y de aquí se inspiró este cantante mexicano, la canción de... ¿Sí saben quién es? ¿Cómo se llaman los paganos que... No, no es cierto. Pero no de ser el rey. Estaba bajo el mando romano, ¿sí? Pero él gobernaba localmente sobre los judíos. Llegó a tener el título noble romano de monarca aliado y dependía directamente del emperador. Ahora, la historia secular nos cuenta que sí fue un rey que hizo algunas obras en beneficio del pueblo, y que podrías ver y decir, ay, qué bondadoso es, pero realmente era mero socialismo bajo para a través de eso tener contento al pueblo para que lo alabaran a él, porque él nunca le importó a la gente. Te voy a contar por qué. Entonces hacía algunas obras porque a través de eso, ¿verdad?, obtenía adulación. Pero era un rey conocido históricamente por ser un enfermo de poder y tan egoísta que mandaba matar a todo aquel que sospechaba que podía remotamente quitarle el trono. Por ejemplo, en su lista de víctimas se incluye una de sus 10 esposas, 3 de sus propios hijos. En vez de mandarlos llamar, a ver, nene, que me quieres quitar el trono, eso está mal, obedece a tu papá, los mandó matar. Les pudo haber puesto al patito Juan. Se ve que no me puesto el patito Juan. Pero los mandó matar. Entonces, si tú creías que tenías al peor papá de la historia, es porque no te han contado de Herodes, ¿verdad? Porque mi papá me regaña, es injusto, no pasa tiempo conmigo. A ver, ven acá, ¿te ha mandado matar por desobediente? No, entonces cállate. Un sumo sacerdote está en su lista, un ex rey y 2 ex esposos de una de sus hermanas. Hay también, si creías que tenías al peor cuñado, porque no conocías a Herodes. Entonces Mateo no miente cuando describe la crueldad de Herodes, un rey enfermo de poder que mandó matar a todo aquel que él pensaba remotamente que se pudo interponer en su camino. ¿A qué vamos con todo esto? Cuando él se entera que le dicen, ha nacido el rey de los judíos, su ego, mis queridos amigos y hermanos, no lo pudo soportar. ¿Cómo que el futuro rey si yo soy el rey? Y lo manda a matar. Ojo, porque esto es gravísimo. No porque creyera que Jesús era el Mesías, no por falta de pruebas o argumentos, porque ni siquiera se molestó en verificar la información. Porque lo más correcto de un ser humano honesto moralmente hablando es que diga, ok, quizá no estoy muy familiarizado, pero a ver, déjenme ver, porque si es Dios viniendo a salvarnos, yo no lo quiero mandar a matar. ¿Me explico? Entonces cuéntenme un poco más, porque si es un charlatán impostor que nos viene a derrocar, a buscar su propia agenda, no los despachamos. Pero si es Dios entre nosotros, yo lo quiero adorar. El hombre nunca pidió más información acerca del Mesías. Si te das cuenta, su única pregunta fue, ¿dónde dicen que va a nacer? Si él hubiera tenido un poco de incredulidad, no, ¿qué tal que es un charlatán? Lo hubiera preguntado, pero ni siquiera sospechó del Mesías como charlatán, porque si fuera un charlatán no cumpliría con las profecías. Y el hombre aceptó que estaba cumpliendo con las profecías al preguntar, ¿dónde dicen las escrituras que se va a cumplir su nacimiento? ¿Sí me explico o no? Al preguntar por el nacimiento profetizado, está dando por sentado que cree en la profecía. Y la profecía decía que era el futuro rey de los judíos, descendiendo del cielo. Entonces Herodes estaba consciente que estaba queriendo matar al mismo Dios. No era un hombre sinceramente equivocado, era un hombre totalmente endurecido por el poder. Y la pregunta, ¿por qué mandar a matar a Dios? Es muy sencilla. Porque sabía que si dejaba con vida al niño, se convertiría en rey y eso lo desplazaba a él.
La verdadera razón por la que Herodes mandó matar o intentó matar a Jesús es porque sabía que iba a reinar y no estaba dispuesto a rendir su trono. La verdadera razón por la que mucha gente vive eliminando a Dios de su vida, más allá de sus pretextos y autoengaños y cuentos chinos que se inventen, es esta: quieren seguir reinando en su propia vida. No, es que no hay evidencias científicas de que Dios existe. Las hay. Que la Biblia fue alterada con el paso del tiempo, hay evidencia de que no las hay. Que Jesús no existió, hay evidencia de que existió. Compruébame que murió y que resucitó. Con mucho gusto, fuera de la Biblia lo podemos hacer. Hay mucha gente que le puede responder todo esto. Y van a seguir rechazando a Dios, no porque no puedan creer. En el fondo de su corazón, quizá si son un poco honestos, se van a dar cuenta que solo hay una motivación, y es esta: ellos quieren seguir reinando y saben que reconocer a Jesús como su rey implica renunciar a su trono y renunciar a cosas que su carne no quiere renunciar, y entonces buscan cualquier pretexto, ya sea intelectual o social: que en la iglesia me vieron feo, que son hipócritas, que qué hacen con mi dinero, que la pandemia, que no me gustó lo que dijo el pastor, lo que sea, para justificar su verdadero motivo para rechazar a Dios, y es este: quieren seguir robando, quieren seguir transando, quieren seguir adulterando. Has engañado a tu mujer décadas, pero Dios sabe perfectamente lo que haces, lo que dices y cómo lo maquillas. Quieren seguir con una vida inmoral, quieren seguir siendo su propio rey, y entonces son capaces de mentirle a quien sea y de conspirar contra el mismo Dios para eliminarlo de su vida. Este fue el engaño en el que cayó Herodes. Se lo creyó. Y han pasado los años y la historia de los sabios de Oriente se convirtió en la tradición de los Reyes Magos y cambió. Pero hay algo que no ha cambiado, y es que Satanás sigue engañando gente, haciéndoles creer que su propio reino es mejor que el reino del Mesías. Y aquí Herodes estaba equivocado. Porque es cierto, permitir el nacimiento del niño implicaba perder su trono, pero escúchame, su vida con él reinando no se comparaba a su vida con Jesús reinando. Y lo mismo te digo hoy: te sientes cómodo en tu trono, y es verdad, venir a Cristo implica dejarlo, y hay cosas que inicialmente le van a pesar a tu carne. Tu carne no va a querer renunciar a ese estilo de vida incorrecto que tú conoces, que está fuera de la voluntad de Dios. Y al principio te va a costar trabajo, pero con el paso del tiempo, que las vendas se te empiecen a caer y que empieces a buscar a Dios y que seas lleno de su Espíritu Santo y que descubras que en su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra para siempre, te vas a dar cuenta que estabas engañado y que tu vida contigo reinando en cualquiera de sus escenarios no se compara a tu vida con Dios reinando. Que tu vida con Dios reinando es superior, porque sus planes y pensamientos y voluntad son superiores a los tuyos. O sea, no es predicar: ay, dejo mi trono para ser un mártir por la voluntad de Dios. No, es sacrificar tu carne, y eso será difícil, pero descubrir después que tu vida no está terminando, que apenas está empezando lo mejor. Pero hay gente engañada como Herodes. Entonces voltea a la iglesia y dice: fanáticos. No, perdón, fanático es el que está entusiasmado ciegamente con algo, y ese eres tú, no nosotros. Porque nosotros todo lo que hacemos lo hacemos por una razón. No es que Dios caprichosamente nos prohíbe ciertas cosas para fastidiarnos, sino más bien aquello que sabe que te va a fastidiar a ti o a los demás, te dice: aléjate, no para fastidiarte la vida, sino porque te ama. Y no nos damos cuenta que es el mundo el que está cegado como Herodes, rechazando al Mesías sin experimentar la verdadera vida. Es que ser cristiano es muy aburrido. Y que es divertido estar de lunes a viernes con la cara que traes de amargado, porque voltea a ver la gente allá afuera, no me digas que está muy contenta. Ve las caras que se traen cuando manejan, velos en los centros comerciales, ve a las familias en las plazas, velos cómo responden en el trabajo, ve cómo atienden al cliente y dime si son felices. Ve cómo tienen a sus hijos idiotizados con un teléfono todo el día, porque ni ganas, ni fuerzas, ni ánimo para jugar con ellos tienen. Pero ponerse happy el viernes y el sábado, y amanecer bien crudote el domingo, descubriendo una gran tragedia. Reíste 2 días y no te acuerdas ni por qué, porque no estabas consciente. Porque tu triste realidad, más allá de tus pretextos y argumentos que los fanáticos religiosos
es que llevas una vida tan frustrada y tan triste que necesitas estar fuera de tus 5 sentidos para divertirte un poco, porque no puedes divertirte en tu realidad. Y vives, digamos, en cierta forma una realidad virtual, no tras un videojuego, sino tras una careta que te pone el alcohol. Y lo peor no es eso, sino que hoy no te acuerdas de lo que reíste ayer. El día de tu muerte no recordarás de qué reíste cada fin de semana. ¿Y el fanático es uno? Nosotros no nos emborrachamos por fanáticos, sino porque no necesitamos estar borrachos para estar happy, porque en Cristo estamos felices, happy todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Porque el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, el resultado de su influencia sobre nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Porque en su presencia hay plenitud de gozo y paz. Porque al venir a Él nos damos cuenta de lo que Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13, que independientemente de la situación que nos rodee, tengamos mucho, tengamos poco, tenemos la capacidad de estar contentos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando venimos a Dios nos damos cuenta que estamos felices todo el tiempo, porque Dios es todo lo que necesitamos, y Él nos empieza a llenar y a satisfacer independientemente de la vida que estemos viviendo. No te lo digo de forma iglesiera, religiosa, no, es algo que, como muchos de nosotros, yo también comprobé. Yo viví muchos años sin Dios, reinando en mi propia vida. No creas que nací leyendo salmos, cantando alabanzas, no. Y desde el día que decidí buscarle, sí, a mi carne no le gustó, pero te puedo garantizar, he vivido los días más felices de mi vida. Si regresara el tiempo y viviera 1000 vidas, tomaría todas las veces la misma decisión. Tu vida contigo reinando no se compara a tu vida con Dios reinando. Deja de lavarte el coco, deja de autoengañarte, de buscar pretextos, y quítate la venda que no se quitó Herodes, y reconoce el reino del Mesías sobre tu vida. Y ven como los sabios de Oriente y dile, ¿dónde está? Porque yo lo quiero conocer, porque yo lo quiero adorar, porque yo lo quiero honrar. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos unos segundos y dile: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Y quizá tengo que reconocer que es verdad, que mi discurso públicamente es que te quiero adorar, pero que en mi vida diaria mis hechos han conspirado para eliminarte. He buscado pretextos, justificaciones, argumentos, no solo para no congregarme, para no buscarte en casa, ni al acostarme, ni al levantarme, ni al manejar, ni en ninguna parte. Le digo a los demás que quiero encontrarte para adorarte, y al darme la media vuelta, envío sacrificar de mi vida todo aquello que tenga que ver contigo. Le digo a los demás, quiero adorar a Dios, mientras planeo día a día cómo eliminarte de mi vida. Quizás hasta predico de una gracia que ni conozco, porque es verdad, no me ha llevado a rendirme más a ti. Me confieso como un legalista de closet, porque justamente al decir como es por gracia no tengo que hacer nada, le estoy dando mérito a las cosas que hago, le estoy dando peso a lo que hago, lo cual me convierte en legalista. En cambio, cuando en verdad la abrazo y la entiendo, naturalmente eso debería de producir una rendición total, una gratitud, un asombro, hacer lo que tenga que hacer como estos hombres para estar cara a cara con aquel que me lo ha dado todo, para adorar a aquel que es digno y que merece toda la gloria, para honrarle con mi vida, con mi tiempo, con mis fuerzas, con todo lo que soy, con todo lo que tengo.
Y no lo he hecho, Señor. Quizá porque nunca había escuchado, o porque no había creído, o porque olvidé la esencia del Evangelio. Tantos mensajes hablando de mí me hicieron olvidar que se trata de ti. Y por décadas tantos me han hablado de lo que yo voy a hacer, que dejé de escuchar lo que tú ya hiciste. Y hoy que me lo recuerdas, Señor, trae asombro a mi corazón. Si sientes que te has enfriado, dile: Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mí. Dile: quebrántame una vez más, Espíritu Santo de Dios, enciende tu llama en mi vida. Asómbrame y quebranta mi corazón de piedra. No quiero ser un Herodes, quiero ser uno de estos sabios. Quiero volver a hacer conciencia de lo que implicó la venida de aquel niño al mundo, como lo recordamos hace algunos días atrás. Y al nuevamente recordar que viniste a morir por mí, a pagar por mí. No es un dicho como el de Herodes, es un hecho. Diste tu vida en la cruz para salvarme. Al recordar cuánto me has esperado, cuán paciente has sido, cuánto me has tolerado, no hay otra reacción en mí que no sea la de agradecerte con todo mi corazón y enamorarme ante un amor tan grande como el que tú me has manifestado. Dile: gracias, Dios, y aquí está mi vida. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Renuncio, por así decirlo, al espíritu de Herodes, en el nombre de Jesús. Renuncio a mi propio trono, hoy me bajo de él y te pido que tú vengas a gobernar en él. Sé mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Te necesito. Dile: límpiame con la sangre de Jesús y perdóname por mis pecados y ven a reinar en mi vida. Sé en verdad mi Señor. Sé que a mi carne le será difícil, pero si soy honesto, será lo mejor. Hay cosas que a lo mejor hoy en la carne no quiero dejar y te pido que tú me ayudes a hacer tu voluntad, porque yo solo no puedo. Fortaléceme con tu Espíritu Santo. Dame ese dominio propio y ayúdame a hacer lo que para mis fuerzas es imposible. Ven a reinar en mi vida y dame y lléname de tu Espíritu Santo, Señor. Dile: hoy vengo a ti como estos hombres, a postrarme, a adorarte, a honrarte y a buscarte. De hoy en adelante mi vida será distinta. Buscaré pretextos para estar más contigo. Veré de qué forma puedo utilizar mi tiempo de manera estratégica para pasar más tiempo contigo, para servirte sirviendo a los demás, para hablarle a otros de ti, para sembrar una semilla que perdure por centenas de generaciones. Dile: Señor, haz tu voluntad en mi vida. Establece tu reino en mi vida. Renuncio al mío y abrazo el tuyo, que supera, Señor, a cualquier escenario de mi vida donde yo sea el rey. Salud, enfermedad, riqueza, pobreza, poder o esclavitud. Si yo reino, Señor, no hay gran diferencia. Pero si tú reinas, no importa cuál sea el escenario, todo será increíble y yo estaré feliz. Y podré, como Pablo, decir: sea cual sea mi situación, estoy contento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y que así sea, querida familia.